Rocío Nale y la paja en el ojo ajeno. A propósito de más de lo mismo en Veracruz. Apuntes desde el suelo. Dr. Lenin Torres Antonio. Dejemos a un lado los 81 días de más de lo mismo del gobierno de Rocío Nale, principalmente en educación, agricultura y economía que tocaré en otro texto posteriormente. Hablemos de su falta de visión, perspectiva y sus contradicciones en torno al exabrupto a la afiliación a Morena del senador Miguel Ángel Yunes Márquez. Rocío Nale está gobernando Veracruz como en las mejores épocas priistas y panistas. Se erige como la primera morenista, y en la cúspide de la pirámide del poder hace que sus acólitos, que deberían ser autónomos y mantener una sana distancia con el gobierno del estado veracruzano, el partido político Morena, su comité estatal reproduce sus consignas y dictados, nada se mueve si no pasa por su aprobación, y sus esbirros, la legislatura del estado de mayoría morenista, el partido político Morena. Las agrupaciones sociales y sindicales advenidos obradoristas y simpatizantes morenistas, el partido político verde, que de ecologista no tiene nada, nido de expriistas fidelistas, y sus brazos armados, metáfora. Las dependencias del gobierno estatal y federal siguen usando al estado de Veracruz como un instrumento para mantener el poder, y ahora, su preocupación es ganar las elecciones municipales. Toda la separación del estado de los partidos políticos y del nepotismo es una retórica, pues sigue siendo Veracruz, como en los viejos tiempos prianistas, un estado partidista politizado, cuando debería Rocío Nale, en lugar de opinar y estar encabezando las elecciones municipales de Morena, resolver los graves rezagos que vivimos los veracruzanos en casi todos los indicadores públicos. Educación, pobreza, marginación, falta de empleo, falta de salarios bien remunerados, falta de desarrollo económico, abandono del campo veracruzano, carencia de perspectiva de futuro de nuestros jóvenes, misoginia, etc. Uno pensaría que las viejas prácticas en torno a la conservación del poder al estilo prianista habían sido superadas, y que Morena ejercería una cultura crítica, autónoma y objetiva con sus militantes, y principalmente, con sus representantes políticos, que la vieja pirámide del poder de docilidades, disciplina partidista, y pleitesías al gobernante en turno eran cosas de los de enfrente, del pasado, de la forma de hacer política de los prianistas conservadores, neoliberales y de derecha, y que la nueva clase política de Morena, venida de practicar una oposición crítica y revolucionaria, les haría entender y practicar nuevas formas de hacer política basado en la honestidad, decencia, y en una cultura crítica, y máximo cuando se identifican con ideologías de izquierda, por lo que uno pensaría que sus comportamientos y actitudes serían transgresores, contestarías y rebeldes, y fundamentalmente, críticos, aún con sus propios gobernantes y representantes populares. Con esa idea hemos tratado ver al movimiento obradorista, salvándose de esa cultura de la simulación y el engaño que tanto daño había causado a México, y que nunca uno imaginaría que se volviera a repetir, pero desafortunadamente ejercer el poder público, como el caso del Veracruz de Rocío Nale, pero también podríamos decir que en todos los casos, el poder tiene una dosis alienante que enferma a las mentes débiles, y que a nivel inconsciente pervierte las acciones de los seres humanos en sus responsabilidades públicas. Hace que se imponga un goce enfermizo y se apuntale un narcisismo que hace que los hombres se transformen en consumidores de halagos, pleitesías y confirmaciones yoicas, que les hacen que pierdan la realidad y se aíslen en una realidad ficticia que no corresponde para nada con lo que sucede en la vida cotidiana en sociedad. Si hubiera coherencia y conciencia, seguro Rocío Nale voltearía a su alrededor y se daría cuenta que Morena es principalmente un PRI reeditado, pues la mayoría de su estructura política, por no decir toda, que emigró a Morena proviene del PRI principalmente, y del PAN, y que sin empacho fueron aceptados. Incluso, la mayoría de los liderazgos que emigraron tienen el control de la estructura interna del obradorismo en Veracruz, emigración que no comenzó hace poco, por eso vimos quién operaba la estructura morenista desde el manejo de las finanzas del estado veracruzano en el gobierno de Cuitláhuac García era Eleazar Guerrero, expriista, y hoy flamante diputado pluri del movimiento progresista de Morena, quien junto con otro flamante diputado progresista, Cenías en Escobar, y Gómez Casarín, exdiputado local y hoy egregio delegado de bienestar del gobierno federal de Claudia Sheinbaum, en contubernio con el todavía actual presidente de Morena de Veracruz, Esteban Ramírez Cepeta, venido hoy en acaudalado ranchero, echaron a patadas a los verdaderos obradoristas que construyeron Morena e impulsaron el obradorismo en Veracruz, así que con la misma estrategia, modus operandi,
y utilizando a los mismos actores, Rocío Nale gobierna Veracruz. Con el tiempo de que el barco prianista comenzará a zozobrar, y lo viéramos hoy en fase terminal y a punto de hundirse, y que sus ratas saltaran a otro barco, Morena, siendo precisamente ese momento cuando la emigración se aceleró, no tan solo de forma personal, sino también las estructuras de liderazgos corporativistas priistas se fueran incorporando paulatinamente a la flamante cuarta transformación en Veracruz, que, para pesadilla de los veracruzanos, ha fracasado. 1. Es un despropósito de que la gobernadora Rocío Nale ocupe su tiempo en cuestiones partidistas de Morena, opinando sin darse cuenta que es gobernadora de todos los veracruzanos sin distinción partidista, ideológica, sexual, etc., y que su función como funcionaria pública le impide estar opinando y utilizando su investidura de gobernadora y revolverla como la primera morenista de Veracruz, a sabiendas, que es lo que creo, del abandono en que se encuentra Veracruz, que como ejemplo, le digo, en todos los indicadores educativos está en los últimos lugares a nivel nacional, que junto con Oaxaca y Chiapas se pelean el último lugar. Con respecto al senador Yunes Márquez, este está en plena libertad de ejercer sus derechos políticos como todos los que emigraron a Morena, líderes sindicales otrora afiliados al PRIAN, dirigentes de agrupaciones sociales simpatizantes del prianismo, etc., así como los que de forma personal lo han hecho. Hasta cuando la clase política veracruzana, principalmente los que gobiernan, entenderán que son elegidos para gobernar para todos y para que el Estado resuelva los graves problemas que acarrea vivir en sociedad en Veracruz, y que recuperar la certeza de futuro de los veracruzanos depende de ese cambio de mentalidad. Pero parece que vivimos más de lo mismo, la lucha por el poder. Terrorismo de Estado y el fracaso de la Cuarta T, en Veracruz // Crónicas Urgentes, entorno político. Opinión // Lenin Torres // El fracaso de la 4T en Veracruz. El caso PAV, versiones. Febrero de 2025.